Algunas generalidades sobre estos, vamos a ver que estos van a ser procesos expansivos benignos o malignos, y estos van a estar localizados ya sea en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo, en el cuarto ventrículo, incluso puede estar en el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Después también vamos a ver que estos van a comprometer estructuras como son los plexos coroideos, que estos plexos coroideos en sí son estructuras vasculares que están especializadas y van a estar ubicados en estos ventrículos cerebrales, y cuya principal función va a ser la producción de líquido cefalorraquídeo. Pero estos plexos coroideos van a estar compuestos por una red de capilares o una red en sí de células, donde van a estar compuestas por las células epiteliales, ependimarias especializadas, que en sí estas van a tener una importante función porque van a encargarse o van a regular el intercambio de sustancias que se va a dar entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Incluso cabe mencionar que estas van a tener como pequeñas microvillosidades o cilios que van a permitir o van a facilitar el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Asimismo, también el septum pellucidum, que en sí esta es una capa delgada, una lámina delgada, donde va a tener sustancia blanca y gris, y va a estar situada en la línea media del cerebro, justo entre los ventrículos laterales, y se va a extender por todo el cuerpo calloso hasta el fornix. También va a comprometer lo que es el revestimiento ventricular, la vasculatura y los orificios comunicantes. Estos orificios no son como por ejemplo el agujero de Monro, el de Silvio, el de Luschka y el de Magendie. También es muy importante mencionar que este va a ser un desafío para el diagnóstico y para el tratamiento. ¿Por qué? Porque porque esto, por su localización profunda y por su relación con estructuras vasculares en áreas críticas cerebrales y con los distintos tractos subcorticales. Siguiente, por favor. Con respecto a la epidemiología, vamos a ver que estas son entidades heterogéneas y poco comunes, y van a representar solo el 10% de las neoplasias, y va a tener una frecuencia mayor en la infancia y la adolescencia. Por ejemplo, en la infancia son más frecuentes los ependimomas de la fosa posterior, los SEGAS, que van a ser los astrocitomas de células gigantes ependimarias, y los tumores del plexo coroideo. Y en los adultos va a ser más frecuente los subependimomas, los neurocitomas centrales, los meningiomas intraventriculares y las metástasis. Siguiente, por favor. Con respecto a un poco de la anatomía, para entenderlo, vamos a ver que los ventrículos se van a formar a partir de evaginaciones que se van a dar en el tubo neural, donde estas evaginaciones van a estar compuestas por estas células ependimarias y se van a formar en sí lo que son los ventrículos cerebrales. Entonces, como vemos en la diapositiva, tenemos el prosencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo. Vamos a ver que en el prosencéfalo se va a dividir, ¿no?, en el telencéfalo, en el diencéfalo, y en el telencéfalo van a haber dos cavidades que van a ser los dos ventrículos laterales y parte rostral del tercer ventrículo. En el diencéfalo ya vamos a tener la mayor parte del tercer ventrículo. En el mesencéfalo vamos a tener lo que es el acueducto de Silvio, y en el rombencéfalo, que se divide en metencéfalo y mielencéfalo, vamos a tener en el metencéfalo el cerebelo y el puente, y en el mielencéfalo el bulbo raquídeo, donde vamos a tener por último el cuarto ventrículo y su conducto, que lo vamos a explicar a la siguiente. Siguiente, por favor. Con respecto a los ventrículos, vamos a ver que estos van a permitir el flujo de líquido cefalorraquídeo, que en sí va a dar un soporte físico al cerebro, amortigua y distribuye la fuerza tras los impactos, mantiene las neuronas en equilibrio, suministra nutrientes y permite el flujo de las células inmunitarias. Y ahí vemos un poco sobre el recorrido del líquido cefalorraquídeo. Como mencionamos al inicio, se va a encargar, primero va a haber la producción de que se va a dar por estos plexos coroideos que van a cubrir lo que es los ventrículos, y esto va a pasar hacia lo que son los ventrículos laterales, va a pasar mediante lo que es el agujero de Monro al tercer ventrículo, y del tercer ventrículo va a bajar hasta el cuarto ventrículo mediante el acueducto o el agujero de Silvio, y esto va a salir hasta el cuarto ventrículo, y va a salir por las aperturas medial y lateral. Con respecto a las aperturas, estos también son conocidos, por ejemplo, los forámenes laterales del cuarto ventrículo son los agujeros de Luschka, y los forámenes mediales van a ser los agujeros de Magendie. Y estos después van a drenar en lo que va a ser la cisterna magna, donde va a tener dos direcciones, ya sea el espacio subaracnoideo espinal o puede ascender por la
por la cisterna basal y este después va a ser absorbido por las vellosidades aracnoideas. Entonces esto es muy importante entender para ver los tumores. Siguiente, por favor. También ahora hablando ya en sí de los ventrículos, primero tenemos el ventrículo lateral, que este va a tener, es la imagen de lado, va a tener en forma de C, que rodea el tálamo y el diencéfalo, que van a estar en la parte central, y esto se va a dividir en 5 segmentos. El primer segmento, que es de color morado, es el asta frontal, después tenemos el cuerpo de color azul, el atrium o atrio de color amarillo, tenemos la asta temporal de color rojo, y por último el asta occipital de color naranja. Se va a comunicar, como ya mencionamos, con el tercer ventrículo mediante el foramen de Monro y sus límites van a incluir lo que es el septum pellucidum, que es esa delgada capa que va a contener sustancia blanca y gris, el cuerpo calloso, el núcleo caudado y el tálamo. Con respecto al tercer ventrículo, este se va a encontrar anterior, la imagen del centro, como vemos, se va a encontrar anterior a lo que es el foramen de Monro y se va a extender hasta el quiasma óptico, que lo vemos también ahí puesto. También este va a tener un drenaje que se da a través del acueducto de Silvio, hacia que va a drenarnos el cuarto ventrículo, y su pared lateral va a estar formado tanto por el hipotálamo y el tálamo. Y por último, el cuarto ventrículo, que se va a ubicar en la fosa posterior. Pásale uno. En la fosa posterior, y va a tener 3 porciones, que es la superior pontina, intermedia, inferior y medular, y esta, como vamos a ver, se va a comunicar con el espacio subaracnoideo a través de los 2 agujeros que mencionamos. El primero tenemos el agujero lateral, que es el de Luschka, y después el agujero medial, que es el de Mayendier, y va a estar rodeado también por 3 fisuras que en forma de V, que contiene arterias y venas principales de la fosa posterior. Siguiente, por favor. Ahora sí entramos ya a la clasificación. En sí se va a clasificar según su origen y también según su localización. Cuando hablemos de su localización, lo vamos a hablar ya cuando hablemos también sobre los diagnósticos para ver las resonancias. Según su origen se puede clasificar en primarios y secundarios. Los primarios van a derivar del epitelio ependimario, subependimario, plexos coroideos y tejido aracnoideo, y estos van a incluir tanto quistes coloides, astrocitomas, papilomas del plexo coroideo, ependimomas, quistes epidermoides y dermoides. Y los secundarios son los tumores paraventriculares con un crecimiento exofítico capaces de invadir el ventrículo. Y estos van a incluir los meningiomas, los gliomas, los adenomas pituitarios y quistes aracnoideos. Siguiente, por favor. Con respecto a su fisiopatología, es muy importante entender que usualmente estos están en relación, o estos son benignos y de crecimiento lento. Sin embargo, hay excepciones en que estos tumores van a tener un crecimiento rápido y esto se va o le va a alertar sobre una posible malignidad. Entonces, los síntomas en sí van a estar relacionados por el efecto compresivo, ya sea sobre el tronco encefálico, el diencéfalo puede producir una hidrocefalia, que lo vamos a hablar más adelante. Por ejemplo, puede producir la hidrocefalia, que es cuando hay una obstrucción del flujo líquido raquídeo en el sistema ventricular. Entonces, esta también puede dar ciertos síntomas, por ejemplo, una cefalea, náuseas, vómitos o alteraciones cognitivas en este caso. Ahora, es muy importante, o la mejor forma de entender es primero conocer la historia clínica del paciente, ya que se deberá indagar sobre poliuria o polidipsia orientando a tumores primarios del sistema nervioso central. ¿A qué se refiere esto? Es porque, por ejemplo, si hay un efecto compresivo, si hay un efecto compresivo, por ejemplo, en el hipotálamo o la hipófisis, puede causar ciertos síntomas que son los que acabo de mencionar. También es importante saber los antecedentes de ya sea tumores de otra localización en caso de sospechar metástasis y una radiación en la infancia, porque puede ser un factor de riesgo para los meningiomas. Asimismo, también la inmunosupresión crónica, por ejemplo, pacientes con VIH-Sida, y también lesiones vasculares en otras áreas del cuerpo, por ejemplo, el síndrome de Sturge-Weber, o también conocido como angiomatosis encefalotrigeminal, que en sí es un trastorno congénito que está caracterizado por malformaciones vasculares, pero que van a afectar tanto a la piel, al cerebro y al ojo. Siguiente, por favor.
Con respecto a su cuadro clínico en sí, es por la clínica de efecto de masa, y esta puede presentar cefalea, alteraciones en balance, disfunción cognitiva, cambios en la personalidad, debilidad motora, ataxia, alteraciones visuales y convulsiones. En la población pediátrica, por ejemplo, en algunos casos puede presentar lo que es una hidrocefalia obstructiva aguda, crónica o intermitente. Por ejemplo, si es aguda, esta se va a presentar, como dice su nombre, en una forma súbita, y esta puede tener, por ejemplo, cefaleas intensas, náuseas, vómitos, y en caso sea un intermitente, eso también es cuando hay sospecha de náuseas o cefalea, que va a empeorar a ciertos movimientos, por ejemplo, cuando la persona se agacha o se levanta. Entonces también en esa hidrocefalia intermitente puede haber episodios de alteración de conciencia. Y también pueden haber presencia de síndromes compresivos que pueden debutar dependiendo de la ubicación de la lesión. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Parinaud, donde se va a dar o se afecta el fascículo longitudinal medial en su porción mesencefálica, y por ejemplo ahí nos da ciertas signos y síntomas que puede tener el paciente, por ejemplo el parálisis mirando hacia arriba, las grandes pupilas con ligera disociación, y el signo de Collier, que es la retracción palpebral. Siguiente, por favor. Siguiente. Con respecto a su diagnóstico, las lesiones van a ser fácilmente identificables en los estudios de neuroimagen, de resonancia magnética o una TAC, y los tumores se pueden, o más que todo, se detectan en sí por casualidad, ¿no? Un hallazgo incidental. Entonces, para esto va a tener un manejo expectante, que es en sí un manejo de observación cuando el tumor es pequeño y asintomático. Entonces ese es el manejo inicial, pero también hay otro manejo en caso, por ejemplo, se observe cambios en la neuroimagen, ya sea un crecimiento de tumor, donde en ya no va a ser me confundí, no es un manejo ya expectante, sino ya se puede pensar, por ejemplo, en una cirugía, porque ya hay un cambio de neuroimagen, hay crecimiento de tumor, aparecen síntomas neurológicos, y van a existir también factores que sugieran malignidad, como antecedentes oncológicos, inmunosupresión, signos clínicos progresivos. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto, ahora sí vamos a hablar de la clasificación según su localización, más del diagnóstico. En este caso, vamos a hacerlo sintetizado. Primero, por ejemplo, tenemos los papilomas, los carcinomas de plexo coroideo. Hazle un cambio, por favor, Lali. Estos en sí van a tener un origen en lo que va a ser el epitelio del plexo coroideo, que, como hablamos, el plexo coroideo va a encargarse de la producción de líquido cefalorraquídeo. Estos normalmente tienen con frecuencia del 50%, va a ser más frecuente en el atrio ventricular lateral y en el atrium, y es más frecuente en lo que es la población pediátrica. Ahora, en podemos tener también, como nos menciona el cuadro, un papiloma de plexo coroideo según la clasificación de OMS1, que lo habló Gaby en la mañana también, y el papiloma de plexo coroideo atípico de la OMS tipo 2, y el carcinoma de plexo coroideo según la clasificación OMS grado 3. Entonces, como hablamos anteriormente, va a tener un origen en el plexo coroideo, que es la producción de este líquido cefalorraquídeo. Entonces, como se encarga y hay un tumor en sí que está comprimiendo pues puede presentar un aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo, un aumento de la viscosidad de este líquido cefalorraquídeo, y por consiguiente una obstrucción mecánica. Por ejemplo, ahí vemos en corte coronal, vemos una resonancia magnética T1, donde vamos a ver el tumor, y justo en el ventrículo lateral derecho. Siguiente, por favor. Acá vemos también un poco sobre su apariencia. Vamos a ver que va a tener apariencia papilar o lobulada, septos y quistes en el sistema ventricular y lesiones hipervasculares. Por ejemplo, vamos a tener algunos que van a ser hipervasculares. ¿Qué significa esto? Es que se van a teñir al momento de poner este contraste. Siguiente, por favor.
Como punto número 2 tenemos los meningiomas intraventriculares, que estas se va a dar por las células aracnoideas atrapadas en el plexo coroideo. Estas son menos frecuentes y también estas suelen ubicarse frecuentemente en el atrio en los atrios de los ventrículos laterales, pero también puede encontrarse de menor medida en el tercer y cuarto ventrículo. En estos es muy frecuente encontrar calcificaciones en el 50% y degeneraciones quísticas, y al igual que el anterior, este va a ser hipervascular porque va a tener un realce, como vemos en la imagen, homogéneo intenso. En este caso vamos a encontrar el tumor en el ventrículo lateral izquierdo, y donde vamos a ver nuestros realces homogéneos intensos, porque eso nos indica mediante el contraste que son hipervasculares. Siguiente, por favor. Con respecto a los subependimomas, estos van a tener origen en la capa glial subependimaria, y estos van a ser de 50 a 60% se van a presentar en el cuarto ventrículo y del 30 a 40% en los ventrículos laterales, y estos normalmente son de hallazgo incidental, y el 60% son asintomáticos. Esto va a estar en la clasificación del OMS grado 2, y también estas van a ser características porque van a ser lesiones bien delimitadas, menor a 2 centímetros, y asimismo estas van a tener degeneración quística y calcificaciones en su interior, como vemos justo donde está el puntero rojo. Siguiente, por favor. Y algo muy importante a recalcar en los subependimomas es que, por ejemplo, estos no son hipervasculares, porque al momento de, estos son hipovasculares, porque al momento de poner lo que es el contraste, vemos como el tumor que está en el ventrículo lateral izquierdo igual no se tiñe. Siguiente, por favor. Con respecto a los ependimomas, vamos a ver que estos van a afectar principalmente a la población pediátrica, y estos van a estar bien diferenciados. Vamos a tenerlos bien diferenciados, que van a estar en el grado 2 según la clasificación de la OMS, y también pueden ser anaplásicos según la clasificación de la OMS grado 3. Estos normalmente se van a encontrar con más frecuencia en la fosa posterior en un 60%, y también pueden estos ser supratentoriales en un 40%, y la mitad también puede encontrarse, pueden ser de estos intraventriculares. Estos van a ser componentes quísticos y calcificados. Van a ser también grandes al momento del diagnóstico, mayor a 4 centímetros, y algo muy importante ahí recalcar es que va a presentar edema por la invasión que va a haber en el parénquima, y que lo podemos ver en esta resonancia magnética, como vemos o se diferenciamos bien el tumor, tienen componentes quísticos y calcificados, y como alrededor de él va a haber un edema y por consiguiente una invasión en el parénquima. Siguiente, por favor. Y algo muy importante también a mencionar sobre los ependimomas es esta mnemotecnia, que es 1, 2P, 3L, 4C, donde vamos a ver que normalmente estos son tumores únicos, y estos van a tener edema perilesional, que lo vimos, ¿no? También se puede ver ahí un poco de su edema, y lo vimos en la anterior resonancia, y también más el signo de Periwinkle, que es cuando el área es justo en la que parece una flor, es cuando al área necrótica central va a haber un área necrótica central con un área de calcificaciones externas con lesiones de quistes en la periferia. También en 3L vamos a ver que van a ser masas grandes lobuladas, y en el 4C es porque van a ser calcificaciones abultadas centrales con quistes periféricos de gran tamaño. Siguiente, por favor. También vamos a tener otros. En este caso vamos a hablar de los, según estos también se encuentran en los ventrículos laterales, y vamos a hablar de los astrocitomas subependimarios de células gigantes, o se le conoce como SEGA. Esto normalmente se da en pacientes jóvenes con esclerosis tuberosa de un 10 a 15%, y esto va a comprometer en la pared de los ventrículos laterales, como vemos en la resonancia magnética, y el foramen también intraventricular. Siguiente, por favor. Por ejemplo, acá también vemos el astrocitoma subependimario de células gigantes, y estas en sí, para poder diferenciarlas de un nódulo subependimario, nos ponen estos dos
esos dos puntos. Por ejemplo, normalmente estas van a ser lesiones sólidas bien delimitadas, mayor a 1 centímetro. Entonces, si encontramos una que sea menor a 1 centímetro, puede que se esté tratando de un nódulo subependimario. También van a haber grados de calcificación variables, un realce intenso, y este va a tener o se debe hacer seguimiento porque este puede ser riesgo de hidrocefalia, ¿no? De la acumulación de líquido cefalorraquídeo. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver en la parte superior izquierda el astrocytoma subependimario de células gigantes en los ventrículos laterales. Siguiente, Alice. Y aquí, solo para mencionar, también van a ver clasificación según su localización en el tercer ventrículo, donde vamos a tener a los quistes coloides, los ependimomas que hablamos ya la anterior, y también los gliomas coroideos que se hablaron en la clase. Siguiente, por favor. Con respecto a su tratamiento, vamos a ver que los tumores ventriculares son asintomáticos y se van a diagnosticar incidentalmente. Entonces, en sí, el tratamiento de primera línea es la resección total, pero para eso se va a necesitar hacer un diagnóstico preciso, aliviar los síntomas, y va a disminuir también la posibilidad de recurrencia. Dentro de estos, mencionaban, solo para mencionar, no hay abordes para tanto ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Por ejemplo, en los ventrículos laterales tenemos el abordaje transcalloso anterior, el transfisural o transsucal anterior, el transsucal posterior y el transcalloso posterior. En los abordajes de tercer ventrículo, en la anterior tenemos los transforaminales e interforniciales, el subfrontal lateral y el terional. Y en los posteriores tenemos el transcalloso, transvelum interpositum, el supracerebeloso infratentorial y el transtentorial occipital. Y para abordajes del cuarto ventrículo tenemos el abordaje suboccipital de la línea media. Siguiente. También hay otros tratamientos, por ejemplo, el abordaje endoscópico, que va a ser un abordaje o una alternativa mínimamente invasiva, y estas van a tener ventajas, limitaciones y procedimientos en sí comunes en los que se realiza. Las ventajas es que va a tener menor invasión quirúrgica en comparación a los abordajes antes mencionados como los transcraneales. También el uso de los retractores tubulares y puertos cerebrales, que disminuye el riesgo de lesión vascular. También la reducción de los tiempos quirúrgicos y hospitalización, la posibilidad de manejo simultáneo de hidrocefalia con la resección tumoral, y menores tasas de recurrencia en lesiones quísticas como los quistes coloides. Las limitaciones, con respecto a las limitaciones, vamos a ver una dificultad para maniobrar debido a la restricción de trabajar en sí con una sola mano, limitado control en caso de sangrado, y requiere alto grado de experiencia y conocimiento anatómico. También va a haber unas limitaciones físicas del instrumental, lo que va a ser menos adecuado para tumores sólidos de mayores a 2 centímetros. Y estos, por ejemplo, en procedimientos comunes, las fenestraciones endoscópicas, por ejemplo, para quistes, las biopsias cerebrales de lesiones ventriculares, la resección de tumores y quistes coloides, y el tercer ventriculostomía con biopsia simultánea. Siguiente. Y por último está la radiocirugía estereotáctica, que en sí es una técnica no invasiva ideal para tratar lesiones de zonas críticas. En sí esta va a consistir de altas dosis de radiación focalizada para tratar estas lesiones intracraneales sin necesidad de hacer cirugía abierta. Estos van a tener criterios de selección, donde, por ejemplo, tenemos tumores menores a 3 centímetros. Esos sí van a ser candidatos para una radiocirugía estereotáctica. En cambio, tumores mayores de 3 centímetros van a requerir una microcirugía o cirugía endoscópica. ¿Y cuáles son los beneficios de Pues básicamente un excelente control local en metástasis intraventriculares, baja toxicidad y menor riesgo de complicaciones, una alternativa efectiva a la cirugía para meningiomas interventriculares y útil para tumores residuales o recurrentes tras una cirugía previa. Siguiente, por favor. Y por último están las complicaciones.
Esta este va a presentar una mortalidad postoperatoria variable de 5 a 12%. Entonces vamos a tener causas inmediatas de mortalidad, como son hemorragia cerebral, infarto cerebral, edema cerebral fatal y embolia pulmonar, complicaciones postoperatorias frecuentes, como son los déficits cognitivos, convulsiones, hidrocefalia, hematoma subdural, infección meningitis o ventriculitis y compresión del tronco encefálico. Vamos a tener otras que son el manejo de hidrocefalia y uso de derivación, donde vamos a ver que la derivación preoperatoria no se recomienda porque hay una posibilidad de dependencia crónica y mayor riesgo de complicaciones. Y dentro de estos están factores de riesgo para donde es edad joven, una ventriculomegalia preoperatoria y extensión de tumoral significativa, y otros para otras complicaciones pueden ser parálisis de los nervios craneales, síndrome de la fosa posterior, daño de los pedúnculos cerebrosos y lesión de los vasos principales. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a finalizar con los tumores intracranianos pediátricos. Estos básicamente representan la principal causa de muerte por cáncer en la infancia, lo que pues resalta su relevancia clínica, ¿no? En términos de incidencia, vamos a ver que entre 2 y 5 casos por cada 100.000 nacidos vivos, y pues se van a ubicar en el segundo lugar tras las leucemias, ¿no? Ahora vamos a hablar de los tumores más comunes, donde mencionamos al astrocitoma pilocítico, los ependimomas, los meduloblastomas y los craniofaringiomas. Bien, empezando con el astrocitoma pilocítico, este es el más frecuente en pediatría y pues su etiología es mayormente esporádica, ¿no? Pero va a estar asociada a las mutaciones en la vía que es proteína quinasa activada por mitógenos, como lo vamos a ver en la neurofibromatosis tipo 1 o el síndrome de Noonan. Y pues epidemiológicamente, estos representan el 15% de los tumores del sistema nervioso central, teniendo una mayor incidencia entre los 5 y 14 años. Este se va a localizar principalmente a nivel del cerebelo, pero también lo vamos a ver a nivel del nervio óptico o la región quiasmática, y pues su diseminación va a ser rara, solo en un aproximado de 3 al 5% de los casos, ¿no? Clínicamente, su crecimiento lento va a provocar síntomas como macrocefalia, cefaleas o aumento de lo que es la presión intracraneal. Y pues su diagnóstico por lo mismo suele tardar entre 3 y 6 meses. Y bueno, según su ubicación, vemos dismetría cerebelar, pérdida visual en gliomas ópticos o también déficit motores en casos talámicos. Y como estamos viendo en esta imagen, vemos un corte sagital de un astrocitoma pilocítico cerebeloso en una paciente femenina de 6 años, ¿no? Pasando a lo que es el meduloblastoma, este es un tumor maligno destacado y bueno, su etiología va a estar ligada a los síndromes genéticos como Gorlin, con mutaciones en diferentes genes como pues el TP53 o BRCA2, entre otros, ¿no? Esos básicamente representan el 20% de los tumores intracraneales pediátricos y van a tener una incidencia de 6 casos por millón de habitantes, con una edad media de 9 años, pero va a tener picos entre los 3 y 7 años. Esta, como estamos viendo, es más común en varones y se va a localizar en el cuarto ventrículo cerebelo, y pues su porcentaje de diseminación es de un 30% aproximadamente por el líquido cefalorraquídeo. A comparación del astrocitoma pilocítico, este tiene un crecimiento mucho más rápido, puede darse en semanas o meses, lo cual genera síntomas como cefaleas matutinas, náuseas, también irritabilidad por aumento de la presión intracraneal, junto con lo que es la ataxia troncal y apendicular, y pues también diplopía por afectación de los nervios craneales. Y pues en la imagen se observa un meduloblastoma de gran tamaño ubicado en la fosa posterior, ¿no? Pasamos a lo que es el ependimoma. Este va a tener una etiología incierta, pero tiene una posible relación con el virus SB40 y una fuerte asociación con la neurofibromatosis tipo 2 en un 25 a 70% de casos intrarraquídeos, ¿no?
Epidemiológicamente vamos a ver que se divide en supratentorial e infratentorial, que ya lo mencionaron anteriormente. El supratentorial afecta 41% de los niños y el infratentorial, el grupo A, es predominante en menores de 6 años con un 95% a una edad media de 3 años. El primero lo vamos a localizar en lóbulos frontales o parietales y el segundo en el cuarto ventrículo, ¿no? Su porcentaje de diseminación por el líquido cefalorraquídeo es de un 10 a 12%. Y clínicamente el supratentorial va a causar déficit focales y convulsiones, mientras que el infratentorial va a generar hidrocefalia con náuseas y letargia. Y pues en lactantes vamos a ver un aumento del perímetro cefálico. El diagnóstico lo vamos a realizar, se va a dar ya en los 6 meses o menos. Y en la imagen que estamos observando aquí, estamos observando un ependimoma infratentorial también, pues, de gran tamaño, ¿no? Ahora, el craneofaringioma, este es el menos frecuente de todos, pero es significativo. En pediatría es de tipo adamantinomatoso, es decir, va a ser comparado con la dureza y resistencia de un diamante, ¿no? Va a tener o va a estar asociado con mutaciones en el gen CTNNB1 en un 95% de los casos, afectando la cadena beta-catenina, ¿no? Este constituye el 1.2 y el 4% de los tumores intracraneales, con una distribución bimodal, es decir, vamos a encontrarlo en rangos de edades de 5 a 14 años y en otro rango que es de 50 a 74 años, y pues lo vamos a ubicar a nivel de la región celar o infundibular. Su crecimiento es lento, por lo tanto hay un diagnóstico tardío de presenta clínicamente cefaleas hasta en el 50% de los casos y alteraciones visuales por aumento de presión intracraneal, además de endocrinopatías como retraso puberal, obesidad y en menor medida lo que es la diabetes insípida. Y pues en esta imagen ya estamos viendo un corte sagital en T2 de un craneofaringioma, ¿no? Y bueno, acá vamos a ver las características de los tumores intracraneales en resonancia magnética. Estábamos viendo que este astrocitoma pilocítico, donde lo ubicábamos a nivel del cerebelo en mayor medida, vamos a ver que en el grado de la OMS es grado 1 y pues en la resonancia magnética con T1 y T2 y realce de contraste. En T1 es hipointenso, T2 hipointenso, el meduloblastoma a nivel del cerebelo con mayor frecuencia de localización, igual en T1 es hipointenso, T2 hiperintenso, es un grado 4 en la OMS. El ependimoma supratentorial lo veíamos a nivel de los lóbulos frontal y parietal, el infratentorial a nivel del cuarto ventrículo y pues como grado de la OMS en el segundo y tercer grado, ¿no? Y finalmente el craneofaringioma, que lo encontramos en la región celular o paracelar, es grado 1 en la OMS. Finalmente, y para acabar la exposición, vamos a hablar del tratamiento. Este es básicamente un manejo multidisciplinario, pero aquí vamos a destacar sus objetivos, ¿no? A nivel neuroquirúrgico, ya que su diagnóstico lo vamos a hacer mediante biopsias. También se puede hacer una resección máxima para aliviar este efecto de masa y pues la restauración del flujo de líquido cefalorraquídeo para tratar también lo que es la hidrocefalia. Se usa craneotomías tradicionales como la tentorial o suboccipital según ya sea la localización, pero también hay técnicas modernas ya mencionadas como la estereotaxia para biopsias profundas y la estimulación magnética con resonancia funcional para mapas preoperatorios y pues la endoscopia para tumores ventriculares o pineales como en craneofaringiomas, ¿no? Bueno, eso sería todo por la exposición de hoy día. Gracias, doctor. Muy bien, chicos, gracias. Una amplia exposición con muchos conceptos nuevos. En realidad esa es la idea, porque las últimas clasificaciones de tumores intracraneales pues ya se refieren a
aspectos moleculares, ¿no? Las mutaciones de cada uno de los tumores son ahora nuevos criterios para clasificar a los tumores, porque básicamente estas variaciones genéticas pues les dan un pronóstico diferencial a cada lesión, ¿no? Puede existir un glioma de alto grado que histopatológicamente puede ser de alto grado, pero cuyas mutaciones genéticas pues le pueden conferir cierta mayor sobrevida en comparación a otro tipo de lesiones, ¿no? Entonces, los aspectos genéticos son lo último, están en boga ahora y probablemente pues van a cambiar, ¿no? Inclusive el tratamiento de los pacientes con gliomas, ¿no? La terapia genética en algún momento, al momento de identificarse estas mutaciones que le dan la morbimortalidad a los tumores, pues van a poder corregirse a través básicamente de estas terapias genéticas, ¿no? Si tienen alguna pregunta como clase. Muy bien, de todos modos, sí, pues los conceptos son amplios. Necesitan estudiar bastante estos chicos. Tumores intracraneales son cosas muy importantes, es una sección muy importante de la materia, entonces necesitan repasar muy bien. Sus compañeros han hecho un muy buen resumen de todo lo que es tumores, de los capítulos que están en el libro inclusive. Entonces, compartan vuestras presentaciones o de repente un PDF de sus presentaciones para que puedan estudiar bien. Ok, si no tienen ninguna pregunta, pues nos despedimos. Nos vemos el día lunes con el grupo de rotación y la siguiente semana con ustedes. Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor.